Buenas tardes y bienvenidos a este directo especial para mí, por el tema siempre es especial, pero bueno, este va a ser el último directo desde España hasta después de verano, porque como he ido comentando y como habéis visto en algunas publicaciones, si Dios quiere, el próximo jueves me voy de viaje a hacer una estancia de investigación a Berkeley, a la Universidad de Berkeley en California, en San Francisco, cerca de San Francisco. Así que los siguientes directos van a tener un escenario muy distinto. No sé dónde hacer los directos ya cuando llegue el jueves, no, porque el jueves cuando llegue voy a ser eh, apoteósico y un poco apocalíptico también, porque es un viaje muy largo y llegaré ahí, pues eso, muy tarde. Pero bueno, ya una vez que me sitúe, buscaré buenos escenarios para hacer directos de esos que os den envidia, sinceramente. Vamos a dar un poquito de envidia con el entorno. Voy a poner muchas fotografías, así que no me voy a Berkeley, nos vamos todos a Berkeley. Pienso haceros reportajes fotográficos, directos, reels, de todo, para enseñaros la universidad, para enseñaros la ciudad, para enseñaros los lugares a los que voy a ir yendo, aunque conste que yo ahí voy a trabajar. O sea, voy a investigar, que por algo es una estancia de investigación de la Universidad de Berkeley, una de las universidades más prestigiosas. La verdad es que estoy, bueno, muy honrado, muy encantado, muy emocionado de poder tener esta oportunidad de pasar allí el verano, pero trabajando, ¿eh? No penséis que va a ser esto, no sé, todo el día en la playa. Ya quisiera yo que va a ser trabajando. Muchísimas gracias por los buenos deseos. Y obviamente uno de los temas que voy a trabajar allí es Jane Austen. No va a ser el único. Tengo que decir que la verdad es que yo pensaba al principio que igual incluso me iba a faltar tiempo, cosas que hacer, pero me han ido cayendo cosas, así que voy a tener muchísimo trabajo, menos mal que me voy a esta investigación. Y una de las tareas, saludos desde Portugal, muchas gracias por los buenos deseos, por supuesto que lo vamos a pasar muy bien todos, o sea, os pienso mantener al día. Esto va a ser un directo continuo, no voy a hacer aquí no sé, un programa de estos reality show mostrando todo mi día, porque tampoco va a ser muy interesante. Estoy en la biblioteca, sigo en la biblioteca, ¿no? Pero bueno, contaré muchas cosas. Entonces, uno de los encargos que también os he comentado a través de Instagram es una edición crítica de Orgullo y Prejuicio destinada a bachiller, ¿no? Secundaria, bachiller. Entonces, eso es un encargo que me hace muchísima ilusión y que me va a llevar a tener que volver a leer Orgullo y Prejuicio. Nunca es un problema. Esta vez en castellano, porque siempre me lo he leído en inglés. Así que iré comentando también en los siguientes directos, pues mirar, voy por tal capítulo, quería comentar estas cosas, incluso a lo mejor haré publicaciones pidiendo vuestras opiniones, pues qué pensáis que se puede comentar aquí. He pensado, voy a haceros un poco de partícipes del proceso de elaboración de la edición crítica de Orgullo y Prejuicio. Así que bueno, cuento con vuestra ayuda. Y hoy vamos a hablar, porque como sabéis esto es breve, 15 a 20 minutos. Hoy como es el último desde España, igual nos estiramos un poco. Pero bueno, no mucho más. Vamos a hablar, se puede seguir hablando de los personajes, porque de los personajes aún seguiremos, pero como no quería cansaros con personajes parte uno, personajes parte 2 y así hasta la 10, he decidido hacer un parón en personajes y ahora empezamos con el narrador parte uno. Pero va a haber también muchas partes, ¿vale? Entonces haré un par de partes del narrador, ya veremos si lo vamos a otra cosa, en fin. Iremos viendo, ¿vale? Porque aquí queremos que sea algo natural y fresco, ¿verdad? Entonces, algo muy genérico. Cuando uno habla del narrador, hay una división genérica. Y ahora, como he dado clases de introducción a la literatura a mi alumnado de estudios ingleses, pues hemos hablado mucho de esto, ¿no? En castellano vamos a hablar ahora, en clase era en inglés. Entonces, hay una división doble. El narrador puede ser homodiegético o heterodiegético. Diégesis es una palabra que viene del griego, yo no sé griego, que significa el mundo ficticio en el que ocurren las situaciones, y también el hecho de narrar historias, ¿vale? El hecho de narrar historias es la diégesis. Pues como lo opuesto a la mímesis, que es reflejar la vida real, ¿no? El teatro sería una especie de mímesis, la novela es algo más diégesis, porque alguien cuenta una historia. Entonces, si la historia la cuenta un personaje, alguien que está dentro de la historia, se llama narrador homodiegético. Si la cuenta alguien que está fuera de la historia, heterodiegético. Y dentro de esto hay mucha división, pero como no os quiero aburrir aquí con teoría literaria, aunque es muy interesante, esto es para que empecemos a hablar de cuál es el narrador de Jane Austen. Suele ser es un narrador heterodiegético, es decir, es alguien externo a la historia, pero ahora veremos cómo Jane Austen
convierte a ese narrador externo a la historia en un narrador interno, ¿vale? En la historia. Es decir, no es un personaje, pero es un narrador que tiene algunas características propias de los personajes. Y es lo que vamos a comentar en una primera parte hoy, ¿vale? Entonces, el narrador suele estar la mayoría del tiempo junto a la protagonista. Jane Austen siempre elige protagonistas femeninas, heroínas, ¿no? Y entonces el narrador suele estar sobre todo con ella, no exclusivamente, pero sobre todo con ella. Pensad la novela que queráis, Persuasión, Orgullo y Prejuicio, Emma. La mayor parte del tiempo los lectores estamos junto a la protagonista, pero no exclusivamente. Hay algunas escenas, ¿no?, en todas las novelas en los que nos apartamos. Pues, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio vemos conversaciones entre Mr. Darcy y Miss Bingley, por ejemplo, ¿no? En Sentido de Sensibilidad arranca la novela enseguida pues con el diálogo este tan cómico entre John Dashwood y su esposa, ¿no? Y en el que van rebajando, ¿no?, de aquella manera un poco cómica, la ayuda que va a dar a sus hermanas. Y entonces, es decir, hay muchas situaciones, ¿no? Me encantaría que pudierais venir todos conmigo a Estados Unidos y voy a llevaros, pero con mis directos. Pero estaría bien, ¿no? Podemos hacer un viaje austenita por el mundo. Hago un paréntesis. Se está moviendo para el 2025 un gran evento sobre Jane Austen, porque será el 250 aniversario de su nacimiento, si no me equivoco. Entonces, ir ahorrando, ¿vale? Coger el cerdito, ir echando monedas, porque ahora haremos un viaje a Bath y a los lugares de Jane Austen dentro de 4 años, con tiempo, ¿vale? Ir reservando ya en la agenda. Bien, entonces el narrador suele estar con el personaje, ¿vale? Y a veces se va. Pero el narrador se hace presente. Esto es una cosa que a Henry James le ponía muy nervioso, ¿vale? Porque Henry James es de los que decía que el narrador tiene que ser alguien externo que cuenta la historia de un modo objetivo, ¿no? Que muchas veces es así. Pero Jane Austen coge y dice, no, mi narrador forma parte de la historia y además interviene en la historia para manipular al lector. Por medio de sus comentarios irónicos, por medio de sus comentarios maliciosos, pues hace que el lector tome posición y manipula al lector. Nosotros tenemos la visión de la historia de los personajes que Jane Austen quiere que tengamos, a través del narrador. Y eso se ve con muchas maneras. Hoy vamos a ver sobre todo 2, de una manera breve. La primera es, bueno, el narrador, sería el contexto, se hace visible. El narrador de Jane Austen de vez en cuando se hace visible. No es alguien que no sabe muy bien quién es, no es, se hace visible. Vamos a ver 2 maneras de las que se hace visible. Por un lado, utiliza la primera persona del singular. Dice yo. El narrador se dice a sí mismo como yo, o dice creo, o pienso, ¿no? Entonces, obviamente se hace visible. Porque estamos leyendo, pues Emma pensó que Elizabeth, dice yo creo que, el narrador de repente interviene. Y entonces nos saca de la ficción de la historia para decirnos, atención. Y eso lo hace con diferentes finalidades. Una de ellas es para juzgar, para opinar. Voy a leeros hoy algunos fragmentos de las novelas de Jane Austen, no hay ningún tipo de spoiler, ¿no? Y eso sí que no es spoiler, pero la conocéis todos, ¿no? Orgullo y Prejuicio termina, no sé si la frase final, pero casi. El narrador, hablando de la señora Bennet, dice: querría poder decir, en atención a su familia, que el cumplimiento de sus más vivos anhelos al ver colocadas a tantas de sus hijas surtió el feliz efecto de convertirla en una mujer sensata, amable y juiciosa para toda su vida. Quisiera decir eso el narrador, pero quizá fue una suerte para su marido, que no habría podido gozar de las dichas del hogar en forma tan desusada, que siguió ocasionalmente nerviosa e invariablemente mentecata, dice la traducción. Stupid, dice en inglés, ¿no? O sea, el narrador habla en primera persona y dice que la señora Bennet, a pesar de todo lo que consiguió, sigue igual de nerviosa, sus pobres nervios siguen igual de estúpida, dice el narrador, ¿no? Entonces, no es un narrador imparcial, claramente. Otro de los fines que tiene el narrador que habla en primera persona: defender el punto de vista de la autora, defender el estilo literario de la autora. Por ejemplo, cuando Elizabeth Bennet hace un viaje con sus tíos, con los Gardiner, el narrador dice: no vamos aquí a describir, no, los lugares que estamos, ni ninguno de los notables lugares que atravesaron. No vamos a referirnos más que a una pequeña parte de Derbyshire, ¿no?, donde están. Es decir, te está diciendo lo que voy a hacer.
y en contraposición a otras obras que sí que te describen. Yo no me quiero despistar. Hay una frase muy conocida de Jane Austen que aparece en Massive Park que dice, en español, en inglés mola mucho más, la verdad, dice, que se espacien otras plumas en la descripción de infamias y desventuras. La mía abandona en cuanto puede esos odiosos temas, impaciente por devolver a todos aquellos que no estén en gran falta un discreto bienestar y por terminar con todos los demás. Es decir, yo como escritor, como narrador, no quiero ponerme a hablar de las cosas tristes. Yo quiero hablar de las cosas buenas y de los personajes, incluso a los más malos, malotes, no muy malos, quiero darles un buen final. Aquí está haciendo el narrador la defensa del estilo literario de Jane Austen, que quiere contar historias con esperanza. Y entonces ella habla en primera persona. Otra manera que tiene Jane Austen de hacer visible al narrador sería el segundo punto, del que voy a contar algunos ejemplos y ya con esto terminaremos, pero aún queda cosas que contar. A ver, confesión en directo de Instagram. Si veis que hablo un poco raro a veces, no es que esté bebido ni nada, es que me han puesto aparatos en la boca y aún me estoy acostumbrando, ¿vale? Entonces yo unos Invisalign de estos no se ven, pero bueno, estoy en ello, ¿no? Entonces, bien, pues así al menos habéis visto la confesión pública, no quiero hacer publicidad, pero entendéis por qué a veces me atasco un poquito al hablar o leo un poquito peor. Ya lo siento, me acostumbraré. Entonces, el narrador a veces imita la manera de hablar del personaje, ¿no? Entonces, estamos escuchando al narrador y de repente el narrador se pone en el lugar del personaje y no es que cite sus palabras textualmente, ni dice, dijo, respondió, no. Sigue narrando, pero lo hace desde el punto de vista del personaje, utilizando las palabras que suele utilizar y el estilo, ¿vale? Y el estilo. Muchas gracias por vuestra comprensión. Entonces, ¿con qué finalidad hace eso de ponerse en el lugar del personaje? Pues varias. Por un lado, una finalidad cómica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Abadía de Northanger, si conocéis al personaje de Isabella Thorpe, que es un personaje, ¿no? Pues el narrador está contando lo que ocurre y de repente dice, Isabella continuó suplicando, rogando, instando a su amiga de la manera más afectuosa, empleando para ello las palabras más cariñosas. ¿Cómo era posible que su queridísima, su dulcísima amiga, se negara a complacer a quien tanto la quería? Ella sabía que adoraba a Catherine, dueña de un corazón bondadoso y de un carácter encantador. No sabría negarse al deseo de quienes tanto la apreciaban. Es decir, se pone en el lugar de Isabella, que es súper exagerada y es como tú eres mi súper amiga, mi amiga, mega amiga, ¿no? Entonces le imita el tono para hacerlo de manera un poquito, pues, cómica, ¿no? Luego también hace lo mismo con Harriet, ¿no? En Emma, pues Harriet sabemos que es un poco simplona, ¿no? Y que no sé, claro, pues le falta la educación y la sofisticación de Emma, y ese contraste, pues hace que aún se vea de manera más llamativa, que es muy simplona. Y entonces hay un momento en el que el narrador cuenta como Harriet, pero son palabras del narrador, no del personaje, que dice, un día, hablando del señor Martin, ¿no? Que Harriet quiere decir lo bueno que es el señor Martin, dice, un día había dado un rodeo de 3 millas para llevar unas nueces porque ella había dicho que le gustaban mucho. Y en todas las cosas era siempre tan atento. Una noche había traído al salón al hijo de su pastor para que cantara para ella. Y a Harriet le gustaban mucho las canciones. El señor Martin también sabía cantar un poco. Ella le consideraba muy inteligente y creía que entendía todo. Es decir, utiliza un tono, el narrador, que se pone en el lugar del personaje y de ese modo como que hace patente cómo es el personaje de simplón. El narrador adopta el tono simplón de Harriet cuando cuenta lo que dice Harriet. Pero repito, no habla el personaje, habla el narrador, que se hace visible al adoptar un tono distinto del de la narración. Luego, por ejemplo, pues cuando imita el tono charlatanero, ¿no? De la señora Bennet. Y entonces dice, la señora Bennet les expresó su sorpresa por el rápido regreso a casa, del que nada habría sabido, puesto que no volvieron en su propio coche, al no haberse dado la casualidad de encontrarse con el mancebo del Dr. Jones, quien les dijo que ya no tenía que mandar más medicinas a Netherfield porque las señoritas Bennet se habían ido. Aquí el narrador cambia el tono y adopta el tono típico de la señora Bennet, que va contando cosas apresurada porque quiere contar todas las novedades a su marido. Entonces, lo mismo, el narrador se hace visible imitando el tono del personaje. Y por último ejemplo, también lo utiliza para mostrarnos el estado de ánimo de uno de los personajes. En vez de decir, pues Frank Churchill estaba muy molesto por el calor,
lo que hace es que nos cuenta lo que Frank Churchill dijo, pero lo cuenta el narrador y adoptando su tono. Dice de Frank Churchill: de haber previsto el calor que le esperaba durante el camino, y que a pesar de todas sus prisas iba a llegar tan tarde, no hubiese venido. Había pasado un calor horroroso. Nunca había tenido tanto. Casi había deseado haberse quedado en casa. El calor era lo que más le incomodaba. Era capaz de resistir todo el frío del mundo, pero el calor no podía sufrirlo. ¿Quién está hablando? El narrador. ¿Pero a qué no oímos en el fondo? Al personaje. El narrador se pone en el lugar del personaje, se hace visible, cambia la manera de contar las cosas. ¿Por qué? Y con eso termino, porque Jane Austen prefiere mostrar a describir. Jane Austen no quiere hacer una descripción, pues has dicho, pues Frank llegó cansado porque el calor le afectaba mucho y se quejó de tal descripción, narración. Y sería un poquitín más espeso. Me pongo en el lugar del personaje, el narrador adopta el tono del personaje y de ese modo refleja, muestra cómo se siente el personaje. Y entonces se ve un poquito la forma del narrador, pero el lector entra más en la historia, porque no me están contando, me lo están mostrando. Y eso es lo que luego seguiremos hablando también en los siguientes programas sobre el narrador, los siguientes directos, ya con un escenario muy distinto, no sé cuál va a ser. También os digo que para vosotros será las 9, para mí serán las 2 del mediodía, porque serán las 12 del mediodía, porque hay 9 horas de diferencia entre España y la costa oeste, donde voy a estar yo. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vuestros buenos deseos, muchas gracias a la gente que vea este vídeo los próximos días. Los comentarios son bienvenidos, los mensajes son bienvenidos y bueno, os iré enseñando fotografías y nada, estamos en contacto. Ahora todo esto que mañana cuando me hago el test de antígenos para poder viajar me salga positivo y me quede aquí 2 semanas. Pero bueno, espero que no ocurra eso. Pues nada, muchas gracias a todos y nos veremos próximamente. Un saludo.